Muy buenos días a todos, soy Francisco Sepulcre y les doy la bienvenida a un nuevo programa de inversión con nombre propio. Hoy tendremos el placer de contar con la participación de una gestora como Robeco y donde contaremos con la participación de Pilar Garicano, directora ejecutiva de ventas de Robeco España. Muy buenos días, Pilar. Es para nosotros un auténtico placer que hayas podido participar en nuestro programa Inversión con nombre propio. Poder tener la participación de una gestora como Robeco en este programa es para nosotros un auténtico honor. Muchísimas gracias, por supuesto, el placer es nuestro y encantados pues muchísimas gracias por vuestra invitación, encantados de estar aquí. Bueno, Pilar, Robeco es líder global en inversión sostenible. Vamos a enfocar hoy la entrevista un poco por la sostenibilidad, ¿no? Que tan de moda está hoy en día. Es líder en inversión sostenible desde 1995, ¿no? Y muy comprometida siempre con los criterios ESG, que integra, bueno, en todas las inversiones, en todas las estrategias de inversión que ofrece, ¿no? ¿Qué importancia le da Robeco a estos criterios ESG? Pues efectivamente, nuestro compromiso con los criterios ASG realmente ya es absolutamente transversal a toda la compañía. Es decir, no solo los integramos en nuestros procesos de inversión desde hace mucho tiempo, sino que también van a definir cómo trabajan los equipos y la propia estructura organizativa de la compañía. En mayo de 2020 creamos lo que llamamos el SI Center of Expertise, o sea, el Centro de Expertos de Ujú. Inversión Sostenible, y que actúa como punto focal dentro de los distintos equipos de inversiones para todas las actividades de Robeco en el mundo relacionadas siempre con la inversión sostenible. Y nosotros somos líderes en el terreno de la inversión sostenible, pero además es que nos agrada mucho ver cómo todos estos aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno tienen ya un lugar muy importante en el orden del día de las reuniones de los consejos de administración de nuestros clientes. O sea, la integración, vemos, de la A, la S y la G se ha generalizado, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de nuestros clientes cuentan ya pues, con un comité especializado en sostenibilidad en el que se van a delegar, bueno, pues la responsabilidad operativa de la aplicación de todas esas políticas ambientales, sociales y de buen gobierno. Y luego, en términos de implementar pues esta inversión sostenible, pues vemos como el uso de exclusiones o cribado negativo, para no generar efectos negativos, pues ya se encuentra ampliamente aceptado. Pero también junto con exclusiones basadas en regulación, como sucede con armas controvertidas, por ejemplo, o categorías más basadas en convicciones, como es el caso del tabaco o el carbón térmico, pues eso ya figuran en las listas de muchos de nuestros clientes. Y, por supuesto, el uso de esos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo con relevancia financiera, vemos que se está convirtiendo en práctica habitual. Incluso muchos de nuestros clientes ahora quieren ir más allá y establecer requisitos cada vez más altos para la composición de sus carteras en lo referente a parámetros sostenibles. Bien, ¿y por qué esta especialización de Robeco? Cuéntanos, Pilar, para que nuestros oyentes, bueno, centren un poco más a Robeco en este tipo de inversión sostenible. ¿Por qué esa decisión de ser los pioneros en inversión sostenible? Bien, yo creo que el carácter pionero de Robeco realmente viene impreso directamente en nuestro lema. A nosotros nos llaman The Investment Engineers, los Ujú. ingenieros de la inversión, ¿no? Y realmente hemos aplicado nuestro enfoque de pioneros precavidos, porque así es como nos definen también, desde la fundación de nuestra casa en 1929. Por aquel entonces, Robeco fue ya uno de los primeros gestores de activos en invertir en mercados emergentes. Más tarde lo fuimos en inversión cuantitativa o factor investing. También hemos sido los primeros en afrontar la inversión temática y de tendencias y, por supuesto, en todo lo que se refiere a la inversión sostenible. Todo esto siempre empleando avanzadas técnicas de análisis e investigación, ¿no? El análisis y la investigación realmente están en el corazón de todo lo que hacemos. Y respecto a ser líderes en concreto en inversión sostenible, pues nos tenemos que remontar a diciembre de 2006, cuando Robeco compró una participación en la compañía suiza SAM, Sustainable Asset Ujú. Management, que ya existía, SAM, desde 1995 y que tenía una vocación totalmente sostenible por aquel entonces. Era ya una gestora dedicada única y exclusivamente a la inversión sostenible. Y con el tiempo esa participación pues llegaría a ser del 100%. Entonces, esta compra nos ha permitido, entre otras cosas, ir siempre un paso por delante en inversión sostenible y, de hecho, integrar los criterios ASG en todos los procesos de inversión de nuestras estrategias ya desde 2009, cuando muy pocas otras gestoras pues por aquel entonces lo hacían. Ujú. Y bueno, hablando de estrategias que integra Robeco, ¿cómo buscáis crear una economía de impacto?
Bien, es una pregunta muy interesante porque a día de hoy continúa habiendo una brecha de más de 2,5 billones en la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estamos diciendo que los volúmenes en activos en toda la inversión sostenible y los informes de sostenibilidad corporativa están alcanzando niveles récord y, sin embargo, pues no se están logrando financiar los principales objetivos sostenibles. Entonces, realmente para el año 2021 esperamos ver una mayor relación entre la comunidad inversora y los objetivos de desarrollo sostenible mediante dos fuerzas directoras. Por un lado, va a ser el escalado de las inversiones iniciales y por otro, la alineación con las políticas públicas. Entonces, esto va a convertir en algo urgente la medida del impacto. Entonces, sistemas de medida del impacto, como el que ha desarrollado Robeco, por ejemplo, para valorar el impacto de las compañías en los objetivos de desarrollo sostenible en 3 pasos, del que luego hablaremos, pues serán imprescindibles. Entonces, la medición, al fin y al cabo, pues es aliada de los avances y de las mejores decisiones. Entonces, en Robeco, además de nuestras estrategias vinculadas a la inversión de impacto en activos líquidos, que están muy relacionadas con esos objetivos de desarrollo sostenible, también hemos sido los primeros gestores en anunciar nuestra ambición de comprometernos a las 0 emisiones netas en todos nuestros activos bajo gestión para el año 2050, ¿no? Dejando así muy clara la intención de contribuir al Acuerdo de París, que supone ese esfuerzo global de que la temperatura del planeta no suba más allá de los 2 grados centígrados o 1,5 grados preferiblemente respecto a los niveles preindustriales. Este objetivo que hemos abrazado de descarbonizar nuestros activos, pues incluye reducción de las emisiones de las carteras, pero también implica invertir en soluciones de clima como bonos verdes o establecer diálogos activos con las compañías en las que invertimos para conseguir reducción de las emisiones en la economía real y así crear impacto en el mundo. Entonces, yo creo que el aumento de la inversión de impacto pues no debe sorprender a nadie, o sea, teniendo en cuenta pues la degradación que estamos viendo en los entornos naturales y las consecuencias de la emergencia climática. Entonces, los inversores, las empresas se están sensibilizando con el panorama general a medida que el público pues reconoce el impacto de más de 200 años de industrialización que llevamos. Entonces, ahora como resultado estamos viendo cómo se están recompilando más datos ASG sobre las empresas que nunca, lo que proporciona a los inversores información financiera material sobre la huella medioambiental, sobre su impacto social, la cultura interna, las prácticas de gestión o las estructuras de gobierno de una empresa, ¿no? Información que se puede utilizar para identificar fuentes de riesgo, como ha sido hasta ahora, resiliencia y, sobre todo, también potencial de retorno. Y bueno, dentro de lo que es la gestora también aplicáis diferentes niveles, ¿no?, de criterios de sostenibilidad, ¿no? Tenéis, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que tenéis el Sustainability Insight, la orientación a la sostenibilidad y la inversión en impacto, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco más estos 3 criterios? Sí, claro, por supuesto. Pues en efecto, en Robeco contamos con una amplia gama de estrategias de inversión sostenible y a la vez seguimos evolucionando e innovando. Pero nuestras estrategias las vamos a dividir en 3 grandes bloques, en 3 building blocks, dependiendo de los objetivos sostenibles que se quieran alcanzar. El primero de esos bloques lo llamamos Sustainability Insight. Aquí vamos a clasificar las estrategias que para nosotros cumplen con los mínimos sostenibles. Pero como siempre digo, aunque para nosotros sean mínimos, realmente son unos estándares bastante altos, pues para la industria en general. ¿Qué hacemos en este bloque? Pues no solo aplicamos las exclusiones correspondientes, también vamos a aplicar todo nuestro análisis propietario, esas herramientas de propiedad intelectual que hemos desarrollado, y vamos a integrar los activos, los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en todos los procesos de inversión. Y también vamos a aplicar lo que es el voto y el diálogo activo. ¿Vale? Respecto a las exclusiones que vamos a aplicar en todas nuestras estrategias, pues son aquellas compañías que incumplen con el Tratado Global Compact de Naciones Unidas, las compañías relacionadas con armas controvertidas, las de tabaco y aquellas relacionadas con producción de aceite de palma que no tenga el terreno certificado. O sea, en este bloque de Sustainability Insight, el foco es lograr decisiones de inversión mejor informadas mediante el análisis ASG. Entonces, como realmente en Robeco, cómo se está integrando estructuralmente los aspectos ASG más materiales en todas las estrategias, pues desde, como comentaba, 2009, esto ya se ha convertido en una tarea habitual de todos nuestros equipos de inversión. Pero, como decía, todos los años tratamos de elevar el listón y vamos avanzando. Pues, por ejemplo, los equipos de inversión cuantitativa, tanto renta variable como crédito, pues han dado pasos adelante y ahora integran más concretamente aquello relacionado con el clima, asegurándose de que la intensidad de carbono de las carteras esté siempre por debajo del mercado de referencia, ¿vale?
Entonces, esto es lo que concierne al primer bloque, que es Sustainability Insight, que como digo son nuestros mínimos. El siguiente bloque lo llamamos orientación a la sostenibilidad. Y aquí vamos a hacer todo lo que hemos comentado en la categoría anterior de Sustainability Insight, pero además van a ser estrategias que tienen unos objetivos y una política explícitamente sostenible, junto, por supuesto, con sus objetivos financieros, ¿vale? Por ejemplo, ponen un foco ex ante en compañías que tienen una calificación ASG mejor o un impacto en la huella medioambiental un 20% menor que el índice de referencia. Y en este bloque vamos a dar un paso más allá en lo que a exclusiones se refiere. Vamos a ampliar las exclusiones que aplicábamos en el bloque 1. Y luego, la tercera pata es lo que llamamos inversión de impacto. También vamos a aplicar todo lo hablado en Sustainability Insight, es decir, esas exclusiones, la aplicación en los procesos de inversión de nuestras herramientas de propiedad intelectual sostenibles para incorporar esos criterios a ESG y el voto y el diálogo activo, pero además aquí se trata de estrategias que tienen la intencionalidad de lograr un impacto claro mediante la inversión en temas sostenibles más medibles, tales como energía o transporte o los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y, por supuesto, siempre junto con unos objetivos financieros. Entonces, nuestras estrategias temáticas y de objetivos de desarrollo sostenible lo que van a hacer es invertir en compañías cuya contribución supone un balance positivo al desarrollo sostenible. Y con los productos incluidos en estas estrategias, lo que haces es redirigir el capital hacia empresas que hacen más bien que mal en una serie de métricas predefinidas, como nos muestra pues, el marco de trabajo que tenemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en esta parte de Impact Investing, de inversión de impacto, todas las estrategias vienen marcadas con el nombre de RobecoSAM. O sea, que esos son un poco los tres bloques, sí. Y bueno, dentro de lo que son estos tres bloques, ¿no? que garantizan esos criterios de sostenibilidad dentro de lo que son los activos de Robeco, encontramos también una cantidad de estrategias y de especialización, como puede ser en renta variable igualdad de género, renta variable healthy living, renta variable smart energy. ¿Cómo habéis conseguido este grado de especialización en criterios ESG? Sí, bueno, realmente para Robeco pues, ha resultado bastante obvio abordar la inversión desde la sostenibilidad por todo ese conocimiento, experiencia y confianza que nos dan pues, esos 20 años que llevamos predicando las bondades de la sostenibilidad y, como he comentado, pues, en gran parte gracias a la compra que hicimos en su día de SAM, ¿no? Entonces, así hemos logrado un grado de especialización realmente apropiado. Pues, toda esta experiencia pues, nos ha permitido ofrecer un buen número de soluciones específicas que van muy alineadas con los desafíos que nos presenta el mundo en el que vivimos. O sea, tenemos que ser conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos y saber analizar las tendencias que nos muestra el camino que se avecina. Entonces, esto nos convierte necesariamente en especialistas de la sostenibilidad en las inversiones. Siempre pongo como ejemplo pues que nuestras estrategias temáticas sostenibles sobre agua, sobre transición energética o materiales inteligentes, que son RobecoSAM Sustainable Water o RobecoSAM Smart Energy o RobecoSAM Smart Materials, pues estas estrategias se lanzaron en los años 2000, 2003 y 2006 respectivamente. O sea, es decir, a día de hoy parece muy obvio invertir en esta dirección, ¿no? En estas temáticas, en recursos naturales o en las relacionadas con la descarbonización. Pero es que en Robeco lo llevamos haciendo desde hace muchos, muchos años ya. Y ahora hemos vuelto a dar un paso más también, poniendo el foco en las inversiones más relacionadas con el clima, lanzando a finales del año pasado 2 nuevas estrategias de renta fija global climática que están totalmente alineadas con el Tratado de París. Una de esas estrategias es de bonos globales, que realmente es la primera estrategia de renta fija global agregada alineada con el Acuerdo de París, y otra es de crédito global. Entonces, Robeco, como comentaba, sigue innovando en toda este área y ahora, por ejemplo, está trabajando con Solactive para crear índices alineados con París en la inversión de renta fija. Por ejemplo, en el caso de la cartera de crédito que acaba de comentar climática, el índice está estructurado de tal modo que la cartera se va descarbonizando un 7% al año basada en las emisiones de carbono Scope 1, Scope 2 y Scope 3, ¿no? O sea, realmente, pues es muy interesante pues
cómo vamos avanzando, ¿no? Un poquito cada vez más. Y estas estrategias, la verdad que, bueno, no simplemente se quedan en simple estrategia, ¿no? Hablada, sino que podemos ver esas rentabilidades reflejadas en los fondos, ¿no? Estamos viendo cómo los fondos de inversión sostenible están obteniendo rentabilidades mucho mayores que sus homólogos que no siguen este tipo de criterios ESG, ¿no? ¿Cómo puedes explicar este efecto? Sí. Bien, yo creo que ya disponemos de series de datos sostenibles lo suficientemente largas como para demostrar que efectivamente la sostenibilidad en nuestras carteras aporta valor. Es verdad que hasta hace poco el gran debate se centraba en la cuestión de si hacer el bien equivale a perder dinero, ¿no? Como si existiera una Ujú. especie de trade-off natural entre ambas cosas. Y realmente, pues yo creo que la respuesta a ese debate es que no. De hecho, cada vez tenemos más pruebas académicas que sugieren una relación positiva entre la inversión en sostenibilidad y los resultados financieros. Entonces, da la sensación que la A, la S y la G ha pasado de ser pues una fuerza que solo te protegía contra el riesgo a la baja a una que también realmente impulsa el exceso de rendimiento, ¿no? Te genera alfa. Por ejemplo, los fondos globales ASG han superado los de su categoría a 3, 5 y 10 años según Morningstar. Es verdad que la inversión sostenible pues tiene muchos sabores, pero el exceso de rendimiento procedente del enfoque concreto de integrar los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en un proceso de inversión en particular ha ido bastante bien. ¿Vale? El núcleo de este enfoque es la integrar pues esos factores financieramente importantes en el proceso de inversión. ¿Vale? Es decir, en otras palabras, esos factores ASG que repercuten directamente en el modelo financiero de una empresa, es decir, que alteran sus perspectivas de crecimiento, su rentabilidad, su perfil de riesgo o su posicionamiento competitivo. Entonces, si por ejemplo, si por esas consideraciones ASG da lugar a una valoración un 25% más alta de una empresa, eso va a tener una repercusión en la decisión de compra o venta del gestor del fondo. ¿Por qué cuento esto? Porque este mismo enfoque, por ejemplo, pues es el núcleo de una de nuestras estrategias, Robeco Sustainable Global Stars Equities, ¿vale? Sustainable Global Stars. Pues bien, a lo largo de los años, la integración de esas cuestiones ASG ha permitido mejorar la toma de decisiones y, lo que es más importante, obtener un exceso de rentabilidad, y lo podemos demostrar, ¿vale? Por ejemplo, hemos sido capaces de medir el impacto de esos factores ASG en el rendimiento de esta cartera entre los años 2017 y 2020. Y ese exceso de retorno ha sido alrededor del 20%, ¿vale? 20% del exceso de retorno del fondo puede atribuirse a factores ASG. En otras palabras, sin integrar adecuadamente los factores ASG en el proceso de inversión, el exceso de rentabilidad habría sido menor, ¿no? Pero centrándome un poco en lo que me preguntabas, ¿por qué el rendimiento de los fondos ASG en los últimos años ha sido tan fuerte? Bueno, yo creo que esto se puede atribuir a una serie de factores. Varios estudios indican que los fondos ASG tienden a estar más orientados a los estilos de inversión de crecimiento, growth, y también a la calidad, que son enfoques que, bueno, en los años pues últimos se han visto recompensados, ¿no? Por esas dinámicas de políticas monetarias que hemos tenido y por los bajos tipos de interés. Además, es verdad que también la exclusión de sectores con problemas seculares, como puedan ser los combustibles fósiles o el tabaco, también han ayudado durante un periodo bastante largo de tiempo, ¿no? Y otros datos apuntan a que los valores con una alta puntuación en materia ESG, una baja huella de carbono o que están bien alineados con las principales tendencias de sostenibilidad obtienen en general mejores resultados. Hay quien es muy escéptico y sigue diciendo que, por ejemplo, que los factores ASG son simplemente una clara exposición a los llamados factores de momentum o calidad, ¿no? Sin embargo, estudios recientes refutan esta opinión y descubren que incluso después de eliminar las diferencias en la exposición a estos factores, el rendimiento superior por esa atención a la A, a la S y a la G sigue estando presente. Es cierto que es menos pronunciado. Pero bueno, concluyo esta pregunta diciendo que la generación de alfa pues puede depender de una serie de factores como son los flujos de fondos, los fundamentales, los catalizadores específicos o la valoración. Y siempre sigue siendo muy importante ir más allá de la mera narrativa, mantener la disciplina de valoración y, por supuesto, no pagar exceso por las buenas empresas, ¿no? Pero realmente en Robeco desde hace mucho tiempo creemos en las ventajas que comporta la inversión sostenible y estamos convencidos de que utilizando esa información ASG con relevancia financiera en nuestros procesos de inversión, tomaremos decisiones de inversión mejor fundamentadas y obtendremos una mayor rentabilidad ajustada al riesgo en el largo plazo.
Ujú. Y bueno, viendo el interés hacia este tipo de inversiones, cómo está creciendo año tras año, en la actualidad los inversores tienen un gran deseo por integrar estos criterios ESG en sus carteras. ¿Habéis notado un mayor número de suscriptores en estas estrategias durante los últimos años? Sí, desde luego. Quizá para contestar primero a esta pregunta, me voy un poco más al caso extremo, ¿no? Que es la inversión de impacto. Aquí estamos viendo como cada vez son más los clientes que quieren generar un impacto positivo, mirando más allá de lo que es la pura relevancia financiera y pensando también en la relevancia social y ecológica, ¿no? La lucha contra el cambio climático o la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible son dos metas que muchos de ellos tienen en mente. Por ejemplo, lo estamos viendo muy claro con el interés de nuestros clientes en la gama de inversión de renta fija de impacto. Ya sean diversas estrategias de crédito alineadas con los ODS, el Fondo de Bonos Verdes o las estrategias de renta fija estructuradas que comentaba en torno, en torno al Acuerdo de París, ¿no? Que hemos creado muy recientemente. Otro campo, por ejemplo, que está captando mucho interés por parte de los inversores son las estrategias temáticas sostenibles. Por ejemplo, a principios del año 2020 pusimos en marcha el fondo Robeco-San Circular Economy Equities. Y lo que hemos visto es que cuando la Comisión Europea anunció su intención de promover activamente a las empresas sostenibles a través de su Pacto Verde y esa previsión de un cambio de gobierno que había por entonces en Estados Unidos, pues ahí registramos claramente un aumento en la demanda de productos temáticos relacionados con la fuerte tendencia de descarbonización que afronta el mundo. Por ejemplo, en particular, nuestro fondo de transición energética, Robeco-Sam Smart Energy, o nuestro fondo de materiales inteligentes, Robeco-Sam Smart Materials, atrajo a muchos clientes. Y luego estamos viendo que la nueva regulación SFDR, el Reglamento de Divulgación, clasifica por primera vez los fondos de inversión en 3 artículos según sus objetivos sostenibles. Bajo el artículo 6 son aquellos fondos que no promueven la sostenibilidad en su proceso de inversión. Bajo el 8, aquellos que sí promueven las características ambientales y sociales. Y bajo el artículo 9, los que tienen un objetivo claro sostenible. Pues en Robeco estamos viendo claramente como cada vez más clientes demandan fondos artículo 8 o artículo 9, donde es verdad que nosotros estamos muy bien posicionados porque prácticamente todas nuestras estrategias son artículo 8 y 9. Y bueno, de toda esta gama de productos que ofrece Robeco y de estrategias de inversión, sé que es una pregunta complicada, pero bueno, ¿qué fondo destacarías en cuanto a criterios de sostenibilidad? Es que realmente es una pregunta difícil porque quedarme con uno es que no es nada fácil porque dependiendo realmente del objetivo sostenible que persigamos, pues eliges uno u otro. O sea, por ejemplo, si lo que se está buscando es una estrategia core de renta variable global o de renta variable europea o incluso emergentes, pues tenemos nuestra gama STARS, que son carteras concentradas que tienen una fuerte integración de los criterios ASG en su proceso de inversión y que tiene un sesgo a calidad precisamente por ese foco también en la sostenibilidad. Entonces, bajo el paraguas de la nueva regulación SFDR, estos fondos están clasificados bajo artículo 8. ¿Vale? Pero, por ejemplo, como estrategia temática sostenible en línea con la descarbonización a la que cada vez más países estamos comprometidos, pues el Smart Energy o el Smart Materials. A mí el Smart Materials me parece un fondo muy novedoso que realmente lo llevamos gestionando desde el año 2006. Y entonces no tenemos tanto competidor y llevamos mucho tiempo hablando de esto, cuando ahora un poco, bueno, pues esa descarbonización de los edificios, de nuestra industria es fundamental, ¿no? Un Smart Energy y un Smart Materials, bueno, pues están enfocados en diversos objetivos de desarrollo sostenible y por tanto son fondos artículo 9. Y luego en crédito, que también hemos sido pues muy innovadores, tenemos una gama que por un lado integra esos criterios ASG en su análisis y además por otro filtra el universo de inversión en la dirección del impacto positivo, que es nuestra gama de crédito SDG. Por ejemplo, pues un fondo SDG Credit Income, es un fondo de income de impacto, artículo 9, pues es interesantísimo, ¿no? Y estas estrategias nuestras ODS, que en realidad son SDG, Sustainable Development Goals en inglés, pues son estrategias muy únicas basadas en nuestra propiedad intelectual y en ser los primeros en desarrollar pues, una herramienta para medir el impacto de los emisores en esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quedarme con una es muy complicado, dependiendo un poco pues el objetivo que tengamos, pero desde luego hay productos realmente potentes. Muy bien. Bueno, has mencionado también la estrategia de inversión basada en créditos, que era una de las estrategias que, bueno, nos había llamado la atención y Sí. queríamos, bueno, desarrollar un poquito más en esta entrevista esta estrategia basada en créditos a inversiones con criterios ODS, ¿no? Como puede Sí. ser
el Robeco SAM Global Credits o el Robeco SAM High Yield Bonds, ¿no? Explícanos un poquito más acerca de este tipo de esta estrategia. Sí, perfecto. Yo creo que, en primer lugar, si me permites, Francisco, contextualizar un poco, Ujú. bueno, pues el por qué tiene sentido vincular una inversión de crédito a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, Robeco hemos realizado un estudio en el que hemos clasificado los índices sectoriales de Barclays en 3 grupos según su impacto en los ODS, ¿vale? Son 50 sectores de crédito los que hemos analizado. Pues para que te hagas una idea de esos 50 sectores, hemos llegado a la conclusión que 10 tienen una calificación negativa en los objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser el sector del automóvil, aeroespacial, defensa, tabaco, apuestas. 17 tienen una calificación positiva, como son telecomunicaciones, bancos, operadores de red eléctrica, salud, y el resto neutral. Bueno, pues lo que hemos hecho es evaluar la relación rentabilidad-riesgo y la historia de impagos de 50 sectores de crédito en los últimos 5 años, según impacten positiva, neutral o negativa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pues la principal conclusión es que aquellos sectores de crédito con calificaciones positivas o neutrales en los ODS tienen menor riesgo bajista de crédito, sin sacrificio de rentabilidad, que los grupos que tienen una calificación negativa. Es decir, los sectores que tienen una calificación positiva y neutral tienen una relación rentabilidad-riesgo mucho más atractiva que los que tienen una calificación negativa en los ODS. Y esto lo aplicamos a un universo grado de inversión, pero sobre todo en ese universo high yield, ¿no?, de alto rendimiento, es donde los resultados son muchísimo más rotundos. Entonces, una vez hemos demostrado que tiene sentido realmente vincular una inversión de crédito con los ODS, pues lo que ha hecho Robeco, de la mano de Robeco SAM en su día, fuimos de los primeros gestores en ponernos frente a este reto de aproximar el impacto de los activos líquidos y hemos desarrollado un modelo propio de 3 pasos para cuantificar el impacto de las compañías en los objetivos. Lo que de salida no es nada fácil. Entonces, en estas 2 estrategias que me has comentado, lo que vamos a hacer es, primero, delimitar el universo de inversión y retirar del universo de inversión aquellos emisores que van en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Nos quedamos solo con los emisores que contribuyen neutral o positivamente y a partir de ahí seguimos el proceso de inversión igual que utilizamos para cualquier fondo de crédito nuestro, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, este proceso para calificar el impacto de los emisores en los ODS, pues digamos que es un método que va a llegar a una calificación que va a ir de +3 o -3, ¿vale? ¿Cuáles son los 3 pasos para llegar a esa calificación de +3 o -3? Pues vamos a hacer 3 preguntas, ¿vale? Lo primero es la compañía que estamos analizando, ¿qué producto o servicio ofrece esa compañía? ¿Vale? ¿Hasta qué punto sus productos o servicios están vinculados a un objetivo de desarrollo sostenible? Entonces, vamos a valorar si la contribución de ese producto es positiva, neutral o negativa en los objetivos de desarrollo sostenible y cómo es de fuerte, media o baja. Por ejemplo, de salida podríamos decir que una compañía de telecomunicaciones contribuye positivamente con 3 objetivos de desarrollo sostenible, pero lo hace de forma moderada, por lo que le vamos a poner un +1, ¿vale? Sin embargo, un banco también contribuye de forma positiva en los objetivos 1, 8 y 9 y le vamos a poner un +1. El sector de energía, por el contrario, tiene una calificación de salida negativa, le ponemos un -1. O un productor de coches también es un sector que de salida impacta negativamente en los ODS, le ponemos un -2. Pero luego en este primer paso lo que vamos a hacer es valorar ya a la compañía en cuestión en función de una serie de indicadores planteados para cada sector. Es decir, un banco, hemos dicho que parte de una casilla de +1 por ser el sector bancos. Si estamos analizando una compañía en concreto, un banco en concreto, le vamos a preguntar, para este banco, ¿qué porcentaje de su libro de préstamos está en mercados emergentes? Cuanto mayor exposición a emergentes, más alta la puntuación. O también, ¿qué porcentaje de sus préstamos son a pequeñas y medianas compañías? Cuanto más, mejor. ¿Qué parte de su mix de ingresos viene de banca de inversión? Aquí, cuanto mayor, peor a nivel de impacto. Entonces, ese +1 inicial por ser el sector bancos, en función de cómo contesta ese banco específicamente a estas preguntas, puede subir o puede bajar, ¿vale? Luego pasaríamos al paso 2 del proceso de inversión. Hemos analizado el producto. El paso 2 es analizar cuáles son los procedimientos de esa compañía en su día a día, cuáles son las prácticas a la hora de ofrecer ese producto. Eso es una parte un poquito más cualitativa y trata de analizar las empresas desde el punto de vista de si utilizan fuerza laboral infantil, si el entorno de trabajo es seguro, derechos que tienen los trabajadores, de si contamina, etcétera. Entonces, a lo mejor del primer paso hemos salido con un +1 para una compañía en concreta y por sus prácticas tenemos que bajar ese score o por el contrario podemos llegar a subirlo.
Y la tercera pregunta que hacemos en esta parte del proceso de inversión es si existe alguna controversia conocida con esa compañía. Entonces, en este punto es muy importante nuestro equipo de diálogo activo que va a determinar si la controversia conocida pues es estructural o se ha dado una sola vez y ya. Entonces, vamos a monitorizar si la empresa está poniendo las medidas necesarias para solucionarlo y que están cumpliendo con lo que prometieron cuando esa controversia se hizo pública. Entonces, también podemos llegar a subir o bajar el score. Entonces, de estas 3 preguntas, acabamos con una calificación de +3 a -3. En el universo de inversión de estos fondos, retiramos las calificaciones negativas, de tal manera que solo nos quedamos con emisores neutrales o positivos en los ODS y, por tanto, al final tienes una cartera que puedes decir que es de impacto positivo. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas estrategias, Sí. un inversor que quiera invertir en estos objetivos de desarrollo impulsados por Naciones Unidas, ¿podría invertir en este tipo de fondos? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y de hecho, bueno, pues la inversión de impacto, que ahora hablamos como quizá un poco más nicho, desde Robeco consideramos que al final es un poco la evolución natural de las inversiones. De esto lo define muy bien Sir Ronald Cohen, que es uno de los padres del private equity europeo, ¿no? Cuando decía que, por ejemplo, un cliente pues, de banca privada de Estados Unidos en los años 50 en su cartera tenía las Disney, las Coca-Cola o los bonos de gobierno americanos. Es decir, no había diversificación porque todavía no se había inventado el concepto del riesgo. Hubo que esperar hasta la década de los años 80, cuando de la mano de la Universidad de Michigan, por fin se pudo medir el riesgo, ¿no? Se inventó el concepto del riesgo y aparecieron también conceptos como el binomio rentabilidad-riesgo para valorar las inversiones o la diversificación de las carteras y aparecieron nuevos jugadores pues como el private equity o el venture capital. Y así hemos estado funcionando hasta dar la sensación que ahora estamos de nuevo en un punto disruptivo bueno, pues de nuestras inversiones, en el que a ese binomio rentabilidad-riesgo se le une un tercer eje, que es el impacto. Es decir, vamos a analizar las inversiones no solo por la rentabilidad que nos dan para el riesgo que asumimos, sino también el impacto ambiental y social que genera. Entonces, es verdad que la inversión de impacto ha estado pues, más asociada al mercado un poco más privado, donde medir el impacto es quizá más directo, pero el proxy de la inversión de impacto en los activos líquidos es tomar como referencia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y los universos de inversión de estos fondos de los que acabamos de hablar, pues se filtran en la dirección del impacto, por lo menos a neutral, que al fin y al cabo no es sino una forma de seleccionar e invertir en aquellas compañías que reman en la dirección en la que va el mundo, que están alineadas con los objetivos y que van a ser las compañías ganadoras del futuro. Y también es retirar la financiación de aquellas que van en contra, que al fin y al cabo no son sino aquellas que tienen más papeletas de sufrir problemas financieros, retiradas de licencias y sanciones. Pero desde luego sí que tenemos toda una gama de productos en el que efectivamente un inversor puede perfectamente colaborar con estos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues por el lado de los activos líquidos. Muy bien, Pilar. Pues bueno, con esto vamos a ir dando por finalizada la entrevista. Para Estupendo. nosotros ha sido todo un placer poder contar con tu presencia, con tu participación aquí en Inversión con Nombre Propio, donde, bueno, espero que a los oyentes no les haya quedado ninguna duda de las estrategias de inversión sostenible, porque hemos hecho un repaso, la verdad que muy, muy en profundidad y muy claro todo acerca de las estrategias que sigue Robeco. Sin duda agradeceros la participación y esperamos volver a teneros por aquí pronto. Claro que sí, me alegro mucho. De todas maneras, cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición para resolverla. Y lo dicho, nada, un placer y muchísimas gracias en contar con Robeco para esta entrevista. Muchísimas gracias.